Bueno, siguiendo con el ejercicio que estábamos trabajando, ahora vamos a calcular el ángulo beta. Entonces, decíamos que nosotros nos posicionamos acá, sobre el ángulo beta. Fijémonos, ahora los 30 metros, como están enfrentados al ángulo beta, van a representar el cateto opuesto a beta. ¿Sí? X sería el cateto adyacente y 35 metros sigue siendo la hipotenusa. Entonces, yo tengo como datos en este triángulo el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica puedo armar con esos dos lados? Opuesto e hipotenusa. Vemos acá, opuesto e hipotenusa, el seno del ángulo. Entonces, borramos esto que no va, sería el seno de beta, porque es el ángulo donde estamos posicionados y el que queremos averiguar. El seno de beta va a estar formado por el cateto opuesto a beta, que son 230, sobre la hipotenusa, que son 35 metros. Quiero despejar el ángulo beta, entonces tengo que pasar seno hacia el otro lado de la igualdad. Va a pasar como la inversa del seno, seno a la menos 1. ¿De quién? De 30 sobre 35. Y acá, haciendo los cálculos, nos da que beta es igual a 59 grados. Entonces, se tiene que verificar que si yo hago 31 grados más 59 grados más los 90, nos tienen que dar la suma igual a 180. ¿Sí? Ahora, el dato que nos falta averiguar, ya averiguamos epsilon, el ángulo beta, nos faltaría x. Ustedes pueden elegir si sacarlo desde los 31 grados o desde los 59 grados. En este caso lo vamos a hacer desde los 31 grados, es decir, desde epsilon. ¿Sí? De epsilon, ¿quién es este cateto? El opuesto. Y tengo como dato, por ejemplo, vamos a usar este que está acá. Los 30, ¿qué representan de epsilon? El cateto adyacente. X el opuesto y 35 la hipotenusa. Entonces vamos a trabajar con el opuesto a epsilon y el adyacente de epsilon, lo que nos va a resultar en que usemos la tangente. ¿La tangente de quién? Del ángulo donde yo estoy posicionada, es decir, en este caso de 31 grados de epsilon. La tangente de 31 grados es el cateto opuesto, el opuesto de epsilon es x, sobre el cateto adyacente de epsilon, que es 30. Y ahí despejo mi incógnita. Los 30 están dividiendo, entonces pasan hacia el otro lado de la igualdad multiplicando. ¿Sí? Entonces acá por 30 grados igual a x. Recuerden que ustedes en la calculadora van a colocar esto y cuando tengan ese resultado recién ahí lo multiplican por 30. Porque como ustedes saben, la calculadora es una máquina. Entonces, si nosotros no ponemos paréntesis ni nada, no va a saber si hacer 31 por 30 y sacarle la tangente, o si tiene que ser la tangente de 31. Entonces, para evitar esa confusión y que nosotros obtengamos un resultado erróneo, usamos los paréntesis o los corchetes. Entonces, sacamos primero la tangente de 31 y a ese resultado lo multiplicamos por 30. Y esto, vamos a usar la calculadora, nos va a dar entonces tangente de 31 grados, 0,6 les da, lo multiplico por 30 y obtenemos que x va a ser aproximadamente 18 centímetros. Y averiguamos todos los datos de nuestro triángulo. Bueno, y ahora veamos el tercer y último ejemplo. Tenemos el siguiente triángulo. Fijémonos cómo está compuesto.
Si yo les pregunto cuántos triángulos ven, podemos decir que acá hay 1, 2, y se conforma un tercero, que sería el que está en todo el borde. ¿Qué dijimos al inicio nosotros? Que trigonometría es aplicable a triángulos rectángulos. Entonces, este pequeño yo le puedo aplicar trigonometría porque es rectángulo. Acá tengo el ángulo de 90 grados. Fijémonos en este, el segundo. No contiene ningún ángulo de 90 grados, entonces yo no voy a poder aplicar trigonometría acá. Veamos el del borde, el más grande. Ese, que sería, si nosotros tapamos acá en el medio, este lado, esa línea, se nos forma el triángulo más grande. Ese también es un triángulo rectángulo. Comparten acá el ángulo de 90. Entonces, tenemos que averiguar los datos que nos piden. Solo los que nos piden. Yo voy a agregar acá el lado Y, este. No hagamos cálculos de más. Solo cuánto vale Y, cuánto vale X y cuánto vale B. Veamos. Si yo quisiera averiguar B, que es de este extremo a este extremo. Recuerden que siempre tenemos que tener dos datos para averiguar un tercer dato. Si yo quisiera averiguar este, tengo que saber, o por lo menos, cuánto mide este y cuánto mide la hipotenusa. Eso no lo tenemos. Así que por ahora B no lo podemos averiguar. X, fijémonos, X está acá. ¿Qué pasa? Este triángulo no es rectángulo, entonces no podemos aplicar trigonometría. Veamos en el triángulo más pequeño. Tengo 55 grados. Este lado, que corresponde al cateto adyacente de 55 grados, mide 20 centímetros. Entonces ya tenemos dos datos, el ángulo y el cateto adyacente a 55 grados. ¿Qué podríamos averiguar? Y que corresponde al cateto opuesto. Entonces, ¿cuál es la razón trigonométrica que vamos a utilizar? Una que contenga tanto al cateto adyacente como el opuesto. Esta es la tangente. ¿La tangente de qué ángulo? ¿Cuál estoy usando? 55 grados. Entonces, la tangente de 55 grados va a ser igual a el cateto opuesto, que viene representado por Y, sobre el cateto adyacente, que son los 20. 20 pasa hacia el otro lado multiplicando, y entonces decimos que Y va a ser igual a 28,56. Estamos trabajando en centímetros. Ese es el valor de Y. Entonces, este ya lo conozco. Veamos. X todavía no podemos conocerlo porque no sabemos ninguno de los datos de acá y tampoco es triángulo rectángulo. Sin embargo, B, sé que acá tengo, que corresponde al triángulo más grande, ¿no? Sé que acá tengo 15 grados. Ya averigüé Y, que también conforma el triángulo más grande. Entonces tengo dos datos. Tengo el ángulo y tengo el cateto. Y representa el opuesto de los 15 grados. Entonces B corresponde, que es desde aquí hasta aquí, toda su extensión, al cateto adyacente. ¿Qué usamos? Otra vez la tangente. Pero acá tengan cuidado. ¿La tangente de qué grado estamos usando? En este caso, el ángulo de 15. Ese es el ángulo que estamos utilizando. La tangente de 15 grados va a ser igual al cateto opuesto, que sí, que vale, que lo averiguamos recién, 28,56 centímetros sobre el cateto adyacente, que viene representado por la letra B. Yo a esto lo tengo que despejar. B está dividiendo. ¿Cómo pasa hacia el otro lado? Multiplicando. Entonces tenemos acá B por la tangente de 15 grados va a ser igual a 28,56 centímetros. Este tangente de 15 ahora pasa hacia este otro lado. Si está multiplicando, dividiendo. Y tenemos 28,5 sobre la tangente de 15 grados. Es decir, que B vale 106,59 centímetros. Ya tenemos casi todo el ejercicio terminado. Nos faltaría solamente saber el valor de X. ¿Cómo sabemos el valor de X? Fíjense acá. Tenemos el valor de B,
que es la extensión desde el inicio hasta el final. Tenemos acá que esto mide 20 centímetros. Entonces, ¿qué relación podemos hacer entre BX y 20 centímetros? La siguiente, fíjense. A X le sumamos 20 y tengo la longitud de B. O también lo podemos pensar como que tengo B, le sacamos los 20 centímetros esa longitud y tenemos cuánto va a medir X. O sea que lo sacamos por diferencia. Esto lo vamos a escribir, esto que charlamos. B igual a 20 más X. O sea que estos 20 pasan hacia el otro lado restando. Entonces a B le saco 20 y obtengo X. B dijimos que era 106,59 menos 20. Nos está dando que X tiene un valor aproximadamente de 86,59 centímetros. Y así hemos finalizado toda la ejercitación. Espero que este video les sirva y los ayude para poder completar los ejercicios de la guía.